Hola, vamos a ver la primera parte del bloque 6, corresponde al tema variables aleatorias continuas. Arrancaremos del mismo modo que arrancamos con variables aleatorias discretas. Arrancaremos con una variable que es la variable base. En las variables discretas recuerden que comenzamos con una distribución binaria y del mismo modo ahora arrancamos con una distribución denominada uniforme. Esta distribución es más una manera didáctica de verla y es poco aplicada. Es una distribución teórica y es en realidad que uno lo explica para comprender variables continuas. La forma de una distribución uniforme es como se ve en este gráfico. En este gráfico vemos una distribución que tiene, digamos, que tiene todo en su recorrido de la variable desde el primer punto más pequeño hasta el máximo valor de la variable, un recorrido que podemos decir que es uniforme. El recorrido entonces de la variable es desde un valor A hasta un valor B de la variable. Todos los valores de x son igualmente posibles. Entonces, al ser todos los valores de x igualmente posibles, la función de densidad es igual a 1 sobre b menos a. Por otro lado, la función de distribución, y acá estamos viendo ese gráfico, tiene un valor 0 para todos los valores menores que a. Tiene un valor 1 para todos los valores mayores que 1. Pero va incrementándose x menos a, b menos a para los valores que van entre a y b. De este modo quedan registrados que los parámetros de la distribución son a y b. La esperanza de la distribución básicamente es el promedio de los extremos, es a más b sobre 2, y la varianza de la distribución es b menos a al cuadrado dividido a 12. Vamos a pasar ahora a la distribución probablemente más importante que tiene la asignatura y que va a tener la asignatura siguiente, que es Bioestadística 2. La distribución normal. Todos tenemos una idea de la distribución normal, todos hemos visto la forma de la campana y tenemos, digamos, alguna aplicación, sabemos de alguna aplicación de esta distribución. Podemos referirnos a Carl Gauss como la persona, el precursor de la distribución normal, también llamada distribución gaussiana. Hay registros que en 1794 Gauss observaba la forma de los errores de medición en la astronomía. La astronomía estaba observando satélites, planetas, y había una discrepancia entre el lugar donde estaba pensado que pasara el planeta y la medición. Había un error, una diferencia. Esa diferencia se observaba que eran muy frecuentes, pero muy frecuentes, las pequeñas diferencias y eran poco frecuentes las diferencias muy grandes, tanto negativas como positivas. Gauss observó que podía asemejarle a una función y esa función tenía forma de campana. Esta es la foto de Gauss y Gauss en 1809 publicó un trabajo importante acerca de la distribución de los errores, que para él era la forma que normalmente se distribuían los errores de medición. Ahora hay que decir que De Moivre, un matemático, en 1733 fue el primero en hacer referencia a una distribución normal, aunque hasta el día de hoy lo conocemos como la campana de Gauss. Esta es la función de densidad de una distribución normal. Tiene dos partes, tiene una primera parte donde lo que hace es hacer que la distribución, que la función de densidad sea probabilística, es decir, que cumple con los axiomas de probabilidad. Y la segunda parte es la que modela la forma en que se incrementa y se decrementa la forma de la campana alrededor del valor de la media. A su vez, la función de distribución es esta fórmula que estamos viendo acá, lo cual obviamente ninguna de estas dos fórmulas hace falta que ningún estudiante la sepa de memoria. Los parámetros de la distribución normal son mu y sigma cuadrado. Mu es la media poblacional, la esperanza de x, y sigma cuadrado es la varianza de x. Por lo tanto, en la jerga se dice que la variable x tiene distribución normal con media mu y con
sigma cuadrado como varianza. Ejemplos de distribución normal: la talla de adultos varones de una población. ¿Por qué digo talla de adultos varones? Porque la talla de adultos mujeres de la población tiene otra distribución normal, ya que difiere en la media poblacional. El diámetro biacromial de las personas, el peso de adolescentes mujeres de 13 años, la duración de los embarazos a término, la tensión arterial sistólica, la concentración de colesterol en sangre, son ejemplos de la distribución normal en la biología. Las características de la distribución normal dicen que los dos parámetros son independientes. Entonces, aquí graficamos dos curvas donde la media de esta curva es igual a 100, la media de esta otra curva es igual a 130. Fíjense que difieren en media, pero la varianza, la amplitud de esa distribución es exactamente igual. Aquí tenemos como ejemplo tres curvas de distribución normal que tienen exactamente la misma media. Todas tienen la media 100, pero difieren en varianza. A medida que la varianza es más grande, la curva se hace más petiza y más ancha. Muy bien, ya hemos visto acerca de la distribución normal. Ahora vamos a ver un concepto que es el de estandarizar, la estandarización. Estandarizar es una operación matemática con la cual se transforma una variable x que es normal y que tiene su propia media y su varianza en una variable normal también, pero que es una variable z, que se denomina normal estándar y que va a tener una media de 0 y una varianza de 1. La fórmula general de la estandarización es z igual a la variable aleatoria menos la esperanza de la variable aleatoria dividido la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. La fórmula particular para este caso que estamos viendo es, dado que la variable aleatoria es una x, sería x menos mu, que es la esperanza de la variable, dividido la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de la varianza de la variable que estamos viendo. Dicho de otro modo, podríamos decir que la estandarización, para este caso, z es igual a x menos mu sobre sigma. Pero recuerden que esto es el caso particular para esta variable que estamos viendo. Entonces planteemos un ejemplo. La talla de varones adultos en la Argentina posee distribución normal con una media de 174,6 centímetros y una varianza de 36. ¿Cuál es la probabilidad de tomar al azar un varón y ese varón tenga una altura menor o igual a 170 centímetros? Vemos una distribución normal, esa distribución normal tiene una media de 174,6 y el valor 170 indica hacia la izquierda de la media y toda la zona verde indicaría la probabilidad de obtener varones con menos de 170 centímetros. Dibujamos de nuevo el gráfico y realizamos una estandarización. Al valor 170, que corresponde aquí, vamos a restarle la media poblacional, que es 174,6, y lo dividimos por el desvío, que es 6. 170 menos 174,6 nos da menos 4,6, que dividido 6 nos da un valor de menos 0,7667, casi menos 0,77. Eso corresponde a el sombreado hacia la izquierda en esta curva que está debajo. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón tengo una distribución con un valor 170 y lo transforma en otra distribución con un valor menos 0,77? Lo que pasa es que las tablas para una distribución z normal estándar están estandarizadas y ustedes van a tener en sus guías la tabla normal estándar, que es una tabla como esta, para poder calcular las probabilidades. Esta tabla tiene una primera columna hacia la izquierda donde tenemos el primer decimal antes de la coma, el primer decimal después de la coma de los valores z. Se ve que va desde menos 3,5 hasta 0, descendiendo. Luego, la primera columna arriba tiene el segundo decimal. Entonces, para poder
buscar el valor z menos 0,77, tenemos que buscar el menos 0,7 en la primera columna y el menos 0,07 en la primera fila. Por lo tanto, el valor de probabilidad va a ser 0,2206. La unión de filas y columnas. Quiere decir que la probabilidad de obtener un varón menor a 170 es lo mismo que decir la probabilidad de obtener un valor z menor a menos 0,77. Esa probabilidad es 0,2206. Es decir, en la población argentina, aproximadamente el 22% de los varones adultos miden menos de 1,70 m. Ahora vamos a la interpretación de ese z. Vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo que sea de una distribución normal con media 100 y con varianza 100. ¿Sí? Si quiero estandarizar el valor 110 está a la derecha de la media. Si quiero estandarizar el valor 120, también está a la derecha de la media. Nótese que si la varianza es 100, el desvío es 10, ya que el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. El 110, si yo lo estandarizo, me da 110 menos 100, da un valor de 10, dividido 10, que es el desvío, me da un valor z de 1. Si estandarizamos el 120, me da un valor z de 2. Eso, dibujado en una normal estándar, me da valores de 1 y de 2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que me está diciendo el número de desvíos estándar, a la derecha o a la izquierda de la media poblacional. Esa es la información que me está dando el valor z. Un valor de 110, para este ejemplo que hemos visto, al ser una media de 10 y un desvío de 10, está un desvío a la derecha. El 120 está 2 desvíos a la derecha. El 100, que corresponde a la media poblacional, está 0 desvíos. Y el 90 está un desvío hacia la izquierda. Entonces, esa es la interpretación práctica del valor z. Algunas características que nos puede dar también la distribución normal, además de ser bilateral y ser simétrica, es que aproximadamente el 68% de la información, de los datos, está un desvío a la derecha y un desvío a la izquierda. Aproximadamente el 95% de los datos está casi 2 desvíos a la derecha y 2 desvíos a la izquierda. Y un poco más de 2 desvíos y medio a la derecha y a la izquierda se encuentra el 99% de la población. Bueno, con esto hemos terminado con la primera parte del bloque 6.